Bueno, vamos a tomar el tiempo para el tiempo de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y, para empezar este tiempo, podemos tomar un tiempo de oración, ¿verdad? Para pedir la dirección del Señor. Oramos. Padre amoroso, gracias, Señor. Le adoramos por su bondad, le adoramos porque es nuestro Dios, nuestro Padre. Reconocemos, Señor, que es Dios y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, no nos hicimos a nosotros mismos, sino que en sus planes estaba, Señor, formar un pueblo que le adorara, un pueblo, un remanente, Señor, en el que trabajaría su iglesia. Y aquí estamos, Señor, por su fidelidad. Estamos aquí por su gracia, por su misericordia, Señor, que es infinita, que nos alcanzó. Como ha expresado nuestros hermanos, es cierto que no somos dignos, que por nosotros mismos, Señor, no estuviéramos aquí si fuera por nosotros, pero es por su gran amor que nos tiene, que nos ama. Y también que nos llama y nos sigue atrayendo, Señor. Como su palabra dice, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor los atraje. Gracias, Señor, porque ha trabajado y está trabajando en nuestras vidas y la obra que ha iniciado la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, Señor. Confiamos en su amor, en su poder, en su palabra que es suficiente para transformarnos. Su palabra que es poderosa, Señor. Le adoramos, Señor, por lo que está haciendo en nuestras vidas. Con el poder de su palabra, Señor, nos está guiando a toda verdad, nos está iluminando, dándonos vida, entendimiento, Señor, y le adoramos, nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios, y le adoramos. Damos honra y gloria, Señor, a su majestad, a su poder. Señor, todo lo que somos le pertenece y estamos hoy por escuchar su palabra. Denos sabiduría, Señor, y denos entendimiento. Como su palabra dice, que nos da este entender y le amamos, Señor, porque nos ilumina nuestro entendimiento y nos hace más entendidos, Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Estamos hoy, y como leímos hace rato, el Evangelio de Mateo, capítulo 14, si gustan buscarlo nuevamente. Bueno, entonces en el Evangelio de Mateo capítulo 14, vamos pensando un poco, hermanos, en lo que hemos estado aprendiendo estas semanas acerca de Jesús. Que Él es el Rey, ¿verdad? Y que Él ha estado con su pueblo, ¿verdad? Ha estado enseñando estas parábolas del reino, estas comparaciones cotidianas que nos hablan del reino de Dios, ¿verdad? Y después de estas grandes enseñanzas, empezamos a ver cómo hace 8 días la gente, incluso los de su pueblo Nazaret, ¿verdad? Dice ahí que lo empezaban a rechazar. Como dice ahí en Mateo 13:57, se escandalizaban a causa de él. Y el 58, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Él está hablando a la gente, ¿verdad? Al pueblo acerca del reino de Dios, demostrando el poder de Dios con los milagros, enseñanzas. Pero ¿qué pasa? El rechazo.
Ya vimos cómo los fariseos, ¿verdad?, lo empezaban a rechazar y decían, pues, ¿quién eres? O danos una señal para que te creamos, decían, ¿se acuerdan? Para que respalde tus credenciales, ¿quién eres tú? Y ellos decían, ¿qué decían los religiosos? Este es el poder del diablo que hace esos milagros, ¿se acuerdan? También hemos visto cómo ahí en Nazaret su propia gente lo rechazaba, ¿verdad? Decían, ¿qué no es este? Aquí están sus hermanos, su madre, ¿no es este el hijo del carpintero? Menospreciándole. Y estamos viendo ahorita estas respuestas hacia la persona de Jesús. Y hoy vamos a ver un caso muy particular acerca de dos personas, hermanos. Por un lado, un gobernante malvado. Por otro lado, un testigo fiel de Jesucristo. Vamos a ver cómo la historia de la humanidad, hermanos, siempre se ha dividido de esta manera. Como dijo el Señor Jesús, el que no está conmigo está en mi contra, ¿verdad? No hay una tercera vía, un tercer, ¿verdad?, forma de responder a Jesús, solo hay dos. Aquellos que son pobres de espíritu y en humildad, vienen delante del Señor diciendo, Señor, reconozco que no me alcanza, ¿verdad? Reconozco que yo no puedo salvarme. Sé mi Salvador. Por otro lado, aquellos que vienen delante de Él y que dicen, yo no lo necesito. ¿Quién es este Jesús? Yo no quiero que Él gobierne sobre mí. Y hoy, hermanos, específicamente vamos a ver aquí en Mateo capítulo 14, esta historia que leímos hace rato, ¿verdad? Y es como un relato muy, ¿cómo se puede decir? Muy explícito. Es decir, lo podríamos decir como cuando clasifican las historias, eso es como una clasificación 13 más, ¿no? PG-13 o PG-15. Es difícil de asimilar esta historia que vemos por lo que vemos ahí, hermanos. En esto que vemos hoy nos va a hablar de unas acciones de este gobernante malvado que son terriblemente malvadas y desagradables de leer. De hecho, en esta semana, ¿no?, estaba ahí en el cerro, ahí con mi mamá, estaba yo estudiando, leyendo algunos comentarios, y estaba oyéndolo, ¿no? Pero cuando estaba oyendo los comentarios y hablaban más de esta historia, decía, ay, eso es muy difícil de escuchar porque es una historia muy fea. No quiero que... No, pero hay mucho que aprender ahí, hermanos, porque, como dice la palabra, toda la Escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios y nos enseña. Así que aún este relato tan escandaloso tiene mucho que enseñarnos a nosotros. ¿Sí? Dos ejemplos de personas, hermanos, lecciones que podemos aprender tanto de este gobernante malvado, Herodes, y por otro lado este testigo fiel de Jesús, que se llamó Juan el Bautista. ¿Sí? Y vamos allá, hermanos, y empezamos a leer. Hay este proverbio, Proverbios 13:9, dice que la luz de los justos brilla con alegría, pero la lámpara de los malvados se apagará. Vemos, hermanos, dos clases de personas. Aquellos que sirven y siguen a Dios. ¿Y qué dice la palabra? ¿Se acuerdan? También leímos hace 8 días. Los justos van a brillar como el sol en pleno día, los entendidos. Pero en cambio, ¿saben qué dice la palabra de cerca de los malvados? Los impíos, se apagará su lámpara. Vemos aquí esta comparación entre la luz y la oscuridad, los hijos del reino y los hijos de este mundo. Y la palabra de Dios toma los ejemplos de estas dos personas. Primero, un hombre con mucho poder, mucha autoridad, pero un hombre corrupto y malvado, que no amaba a Dios, que despreció a Jesús. Por otro lado,
un hombre que fue fiel a Dios y que lo obedeció hasta el final. Y es lo que leemos aquí. Vamos a Mateo 14, versículos 1 y 2. Dice así: por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Vean, hermanos, cómo Mateo nos está diciendo, vean, el Señor ha estado haciendo su ministerio en este mundo, ¿sí? Si calculamos, ya son como 2 años en el que Él está enseñando, ¿verdad?, del reino de Dios, sanando a la gente, haciendo grandes milagros. Y fue en ese tiempo, ¿verdad?, que Él andaba en Galilea, que es cuando este rey, que aquí se llama Herodes el tetrarca, oyó la fama de Jesús, ¿sí? Veamos que el Señor enseñaba, sanaba en toda esta región, ¿verdad? En Galilea, en Perea, que era precisamente donde gobernaba este rey malvado, este gobernante que se llamaba Herodes el tetrarca. Este señor, era hijo de, llamado Herodes Antipas también, era hijo de Herodes el Grande. Si recuerdan, Herodes el Grande fue el que mandó a asesinar a todos los niños pequeños de Belén, ¿sí? Herodes el Grande. Su hijo Herodes Antipas es este personaje aquí malvado. Después en Hechos vamos a ver a Herodes, su hermano Herodes Agripa, un malvado que mandó matar a Jacobo, un apóstol. Entonces vemos este linaje de estas personas malévolas, malvadas. Y nos dice que este Herodes escuchó, llegó hasta entonces, ahí donde estaba la fama de Jesús. ¿Y qué dice a sus sirvientes? Este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Cuando él decía, es que este es Juan, porque resucitó, y ya nos va a hablar este pasaje acerca de lo que él hizo. Pero vemos a un hombre tan malvado, ¿verdad?, que su conciencia mala le estaba martillando. Claro, resucitó. Y con esta visión supersticiosa que tenía, decía, es que es Juan el Bautista y ahora viene para atormentarme, viene para atacarme, ahora tiene poderes milagrosos. Vemos a alguien, hermanos, que no conocía a Dios, no conocía a Cristo. Estaba lleno de unas creencias equivocadas, ¿verdad?, mezcla de creencias de los fariseos, porque es cierto, la resurrección es una doctrina bíblica, ¿verdad? Lo que cantábamos, la resurrección de los muertos. Pero él lo mezclaba y decía, es que ahora ha resucitado y tiene poderes especiales y viene a atormentarme. Primero vemos aquí lo que sucedió, el asesinato de Juan el Bautista. Y lo leemos aquí del 3 al 11. Si lo ven ahí, véanlo conmigo en sus Biblias. Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Primero empezamos a ver la terrible maldad de este Herodes. Era un hombre perverso. Nos dice aquí, había encarcelado, lo había primero arrestado a Juan, lo había atado y lo había puesto en la cárcel. ¿Y qué dice? Por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Vemos esto, Juan, un hombre de Dios, que va delante de este rey. ¿Y qué le dice? La ley de Dios te prohíbe a esta mujer por esposa. Aquí nos dice la palabra inspirada, ¿verdad? Herodías era mujer de su hermano Felipe, ¿verdad?
Por la historia vemos cómo esta mujer se había separado, se había divorciado de Felipe, pero Herodes la había tomado por esposa. ¿Verdad? Eso, hermanos, estaba delante de la ley levítica, hermanos. Era una afrenta a Dios. Primero, porque hablaba de cuestiones de adulterio. Y también, como han dicho unos historiadores, que había una relación, les digo, tremendamente inmoral ahí, porque eran parientes cercanos. No solo Felipe, el medio hermano de Herodes Antipas, sino que esta muchacha, ¿verdad?, era hija de Aristóbulo, otro de los medios hermanos de Herodes. Entonces era una relación incestuosa, ¿verdad?, que era una afrenta, una ofensa hacia Dios, y peor aún era un gobernante que debía ser un ejemplo. Y Juan continúa, ¿cómo dice? Juan le decía, no te está permitido tener a esta mujer por mujer. Le decía, está hablando de algo constante. Vemos a Juan como un hombre valiente, un mensajero de Dios. Primero, que está denunciando el pecado. Estás pecando contra Dios. La ley te prohíbe esto que estás haciendo. ¿Y saben qué? Lo hacía constantemente. Le decía, no le dijo una sola vez, le decía. De modo que se irritó tanto que dice que Herodes lo encarcela. Pero vemos a este hombre malvado, injusto, que aún así, como dice la palabra, Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque en sí consideraban a Juan como un profeta. Pero la intención ya estaba ahí, ¿verdad? ¿Qué ha dicho el Señor de las intenciones del corazón? Vean, era un asesino, injusto, malvado, adúltero, corrupto. Y cuando el hombre de Dios lo confronta, ¿qué dice? Tenía miedo, lo encarcela. Y Juan ya llevaba, como hemos visto antes también en Mateo 11, ¿verdad? Juan estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos a Jesús, ¿eres tú el que iba a venir o esperamos a otro? Y el Señor anima a Juan, pero Juan ya tenía como 1 año en la cárcel. Pero aún así, hermano, seguía siendo un hombre fiel a Dios, a pesar de su circunstancia. Vean. Y sucede esta escena tan trágica que leemos aquí, ¿verdad? Del 6 al 11. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se lo llevó a su madre. Vean qué historia tan horrible ¿verdad? De imaginar lo que pasó ahí. Ven esta confabulación malvada que había. Herodes quería matar a Juan, solo que le faltaba valor. Actuaba como un cobarde. Temía que el pueblo se le rebelara, porque el pueblo veía en Juan, ¿verdad?, a un hombre de Dios, ¿se acuerdan? Decían, Juan es un profeta del cielo. En cambio, Herodes vivía con esta incomodidad de que Juan continuamente le hablaba de su pecado, pero él no quiso arrepentirse. Y llega esta oportunidad, su cumpleaños, ¿verdad? La hija de Herodías hace una danza, pero aún en todo esto, ¿cuántas cosas malvadas vemos ahí? Primero vemos en un contexto, Josefo y otros historiadores hablan, Josefo principalmente el historiador habla de cómo Herodes era famoso, su familia, su estirpe, su linaje, por una vida desordenada. El pueblo de Israel lo despreciaba porque vivía una vida inmoral, vivía en estas fiestas inmorales, ¿verdad? Con borracheras, con todo este tipo de desórdenes, ¿verdad? Inmoralidad.
que cuando esta muchacha, dice la palabra, una jovencita danza ahí, ¿verdad? Dice que él le agrada a los ojos, ¿verdad? Él llena su corazón de lascivia, ¿verdad? De impureza, de orgullo. Como dicen otros evangelistas, ¿qué le dijo? Aún si, ¿qué te quieres que te dé? Aún la mitad de mi reino te puedo dar. Vean un corazón orgulloso. Una expresión así lo vemos ahí en el libro de Esther, ¿verdad? Ese rey persa. Aún la mitad de mi reino te voy a dar. Y Herodes se sentía el más grande, el más poderoso. Esta hija va con su madre, ¿verdad? Que aborrecía a Juan también. Y piden la cabeza de Juan en un plato. Vean qué terrible. Dame aquí, le dice. De modo que este rey débil, ¿verdad? Cobarde, olvidara su promesa, le tienden una trampa. Hoy mismo, mátalo y tráenolos en una bandeja. Vean qué terrible. Y hermanos, esto nos señala, hermanos, de una vida esclavizada al pecado. Vean cómo nos muestra como que estamos haciendo una radiografía del corazón de Herodes. Un corazón malvado. Que su conciencia lo estaba atacando, diciéndole, estabas viviendo en pecado, ¿verdad? Juan... Pero él no le hacía caso a la verdad, vivía con el temor de que el pueblo se le echara encima, tenía miedo de que los romanos le quitaran su gobierno, tenía miedo al que dirá la gente, de modo que cuando dice el 9, aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se lo trajeran. Temía más al que dirán. Temía más las consecuencias de lo que le dijera Herodías, los invitados. ¿Y qué hacía? Prefirió su fama, su reputación, antes que la justicia. Toleró el pecado en su vida personal, lo que pasaba alrededor. Vemos un hombre manipulable, un hombre corrupto. Tenía autoridad de parte de Dios como tetrarca, pero había torcido esa autoridad. Un carácter moral reprobado, que al final lo llevó al asesinato de un hombre inocente y justo. Vemos, hermanos, en el perverso Herodes lo que el pecado hace en la vida de las personas. ¿Sí? Cómo el pecado destruye el carácter, las facultades que Dios nos dio para pensar, nuestra conciencia, y cómo destruye después, y es lo más terrible, hermanos, cómo el pecado destruye el alma eternamente. Vemos en el caso de Herodes, alguien que era esclavo al poder del pecado, ¿sí? Y en estos cuantos versículos vemos, ¿qué vemos? Maldad, egoísmo, orgullo, temor, vicios, inmoralidad sexual en el caso de la lujuria y el asesinato, ¿verdad? ¿Qué vemos? Injusticia, vemos crueldad, violencia, cobardía, culpa, doblez de carácter, perversidad, corrupción y asesinato. No solo en él, también la malvada y astuta Herodías, ¿verdad? Que usa a su hija para matar a Juan el Bautista. Todo este episodio muestra, hermanos, estos corazones de Herodías, de Herodes, aún de la joven, ¿verdad? La maldad, la crueldad, la injusticia, la debilidad. Ven qué tremendo. Ahí en Marcos 6:20 dice que Herodes tenía a Juan como hombre justo y santo. Su conciencia le decía que Juan estaba en lo correcto, que era un mensajero de Dios. Y hasta ese momento no había hecho
nada más que encarcelarlo, ¿verdad? Pero llega en este momento brutal en el cual lo matan a sangre fría. Y ellos, hermanos, fueron culpables de gran cantidades de maldad en tan poco. Quiero que vayamos, hermanos, a un pasaje clave para comprender este proceder, hermanos. Proverbios 29, 25. Si podemos pensar en el proceder de Herodes, Proverbios 29, 25 dice así: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Dos hombres vemos aquí. Por un lado, un hombre malvado y corrupto que temía a lo que otros iban a decir de él. Temía muchas cosas, principalmente temía al hombre. Por otro lado, Juan, que aún en la cárcel, como dice el proverbio, estaba seguro, confiando en la voluntad del Señor. El proceder de Herodes, hermanos, como ya vimos, es definido por gran cantidad de pecados. Pero vemos en el corazón de este hombre, como ya dijimos, no conocía a Dios. No temía a Dios. No tenía temor de Dios en su corazón, ¿verdad? Temía muchas cosas, amaba muchas cosas, pero no temía a Dios. Y vemos en este pasaje tan tremendo cómo este hombre malvado, una cosa lo está llevando a otras cosas igual o peor de malvadas, ¿verdad? Arresta a Juan, lo mantiene encarcelado haciendo injusticia, pero luego hace más delitos que lo llevan a otros delitos, que así es la naturaleza del pecado. Cada vez esclaviza más a los que lo permiten, ¿verdad? Llega un punto en el que él ya está atado por sus propios juramentos y promesas. Cae en su propia trampa, ¿verdad? Y comete asesinato. Vean. Este es el primer caso, hermanos, de Herodes. Un hombre temeroso de la gente, de Herodías, de los romanos, del qué dirán. Seguramente también temía a Juan, pero no temía a Dios. Amaba las cosas terrenales, su gobierno, su autoridad. Pero lo que menos le importaba era su situación espiritual delante de Dios. A los tales Dios los llama necios. Salmos 14, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14, 1. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Vean, Lucas 12, 20. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. A ese joven que había dicho, ¿verdad? Soy rico. ¿Qué haré con tanta riqueza? Dios le dijo, hoy vienen a pedirte tu alma. Vean cómo los Salmos 36, 1, la maldad habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vean, el que no ama a Cristo, ¿verdad? El que no tiene reverencia al Señor Dios, vive gobernado por la maldad que habita en su corazón. No hay reverencia, temor santo a Dios delante de sus ojos. ¿Qué hay delante de sus ojos? Solamente sus propios malos deseos, ¿verdad? Como Herodes. Una vida interna, ¿verdad? Pecaminosa, que ofendía a Dios. Pero ¿saben qué dice la palabra, hermanos? Salmos 1. Cuando nos habla del varón, el que anda en la voluntad del Señor, ¿verdad? El que se deleita en la ley de Dios.
Pero al final, ¿qué dice de los malos? No así los malos, que son como la paja que se los lleva el viento. Hoy están y parece que florecen, ¿verdad? Esos malvados, esos impíos. Pero mañana no estarán más. Serán como esa paja que se los lleva el viento. Los justos son como una luz brillante, los malvados como una lámpara que se apaga, dice el proverbio. Veamos, hermanos, y 1 Corintios 6:9, vayamos allá, hermanos, porque aquí hay amonestaciones, ¿verdad?, fuertes de la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, versículos 6, 9 al 11. Dice la palabra del Señor: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vemos en el 11 esta diferencia. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: ustedes vivían de esta manera, desenfrenada, ¿verdad? Y ven cómo enlista toda esa lista. No se equivoquen. Los injustos no van a heredar el reino de Dios. No se engañen a ustedes mismos, que el pecado no los engañe. Y hace esta grande lista, que es contraria, ¿verdad?, a la palabra que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Acá el apóstol Pablo está diciendo: todos estos injustos no heredarán el reino de Dios. Y vean cómo de esta grande lista, mucho de esto está señalando el caso de lo que estamos viendo de Herodes. Un hombre avaro, malvado, borracho, inmoral. Vean qué fuerte la exhortación de la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vean las advertencias amorosas de Dios. Primero a los Corintios dice: hermanos, no se engañen, que el pecado no los engañe. Si practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Y ahora en Apocalipsis está diciendo: fíjense, los cobardes, incrédulos, todos estos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Saben qué heredan los malos? El castigo eterno. Como dice ahí, esta muerte segunda, donde no hay descanso, ni de día, ni de noche. Esta es la porción de los que se olvidan de Dios. Como dice el Salmos también 5, todos los malos serán trasladados al infierno, todos los que se olvidan de Dios. Vean Salmos 92, 6 al 7. Y vamos allá. Salmos 92, 6 al 7.
El hombre torpe no tiene conocimiento. El necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Vean cómo la palabra está llamando nuestra atención a ser entendidos en el temor de Dios. ¿Qué dice? El hombre torpe no tiene entendimiento. El necio no entiende esto. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿verdad? Es decir, reconocer, ¿verdad?, que Él está en el trono, Él está gobernando, Él está viendo absolutamente todo. Nos cuida, ¿verdad?, a sus hijos, y a la vez está examinando cada uno de nuestros pasos. Y la palabra de Dios nos exhorta a vivir en nuestra vida con temor al Señor, reconociendo que Él siempre está mirando nuestro proceder, ¿verdad? Juan el Bautista, como podía decir como Elías, yo estoy en la presencia de Dios porque le sirvo. En cambio, Herodes era un hombre torpe, necio. Vivió una vida totalmente sin Dios, malvada. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando brotaron como hierba los impíos, florecieron los que hacían maldad, pero solo fue para ser destruidos para siempre. Y eso hemos estado leyendo, hermanos, en las parábolas. El Señor hará separación entre su cosecha y entre la hierba que será lanzada al fuego que no se apaga, ¿verdad? Este, hermanos, es el caso de Herodes. Las lecciones que podemos aprender de la vida de Herodes. Y en segundo lugar vamos a hablar del mensajero fiel de Dios, Juan. Sí. Y como hemos reflexionado antes, qué terrible fin tuvo este hombre de Dios, ¿sí? Había sido fiel, cumplió su misión, de modo que decía, ya viene tras mío, ¿verdad? Y Él los bautizará con fuego. No soy digno de desatar su correa de su calzado. Y cumplió su trabajo fielmente. Pero vemos qué pasa. Tiene un fin tan terrible, ¿verdad? Vemos que Él concluyó su tarea con éxito en cuanto a que cumplió aquello para lo que nació. Pero no hubiéramos esperado, digamos, de alguna forma que Él terminara de esa manera tan injusta, ¿verdad? Tan despreciable. Y vemos que Él estaba en la cárcel y mes tras mes, hasta que por fin esta mujer malvada pide que lo maten. Y luego va un verdugo y le corta la cabeza. Desde el punto de vista humano, decimos es un final triste. Pero ¿saben qué? Juan fue un testigo fiel de Dios. ¿Sí? De hecho, la palabra testigo es mártir, ¿verdad? Mártir. Aquel que habla de lo que ha visto y de lo que ha oído. Así como hoy, los que dan testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Ese es un mártir, el que dice, Dios dice esto. Dios ha hablado así. Y Juan hasta los últimos momentos de su vida fue fiel al Señor, anunciando la justicia de Dios. Podríamos decir qué recompensa recibió Juan si tuvo que morir de esa manera tan triste, en una cárcel. Pero hermanos, no se trata, hermanos, de la forma en la que este hombre de Dios deja este mundo, ¿verdad?
sino el hecho de que cada instante de su vida él vivió con esa seguridad de que estaba sirviendo a Dios. Y aún tuvo momentos de duda, como vimos en Mateo 11. ¿Eres el Mesías acaso, el que yo estaba esperando? Y el Señor le dice, dichoso el que no haya tropiezo en mí, y él sigue confiando en el Señor, ¿verdad? Juan, hermanos, podía decir así como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:7. Dios conoce el trabajo de amor de sus siervos, hermanos. Vean, ahí hay un caso, por ejemplo, en Apocalipsis 2:13. El Señor le dice a esta iglesia, yo sé dónde vives. Vives donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi siervo, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Este Antipas era un cristiano, era otro, no nada que ver con este Herodes. Pero él dice el Señor, él era mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre ustedes. Pero ¿qué dice el Señor? Yo sé. El Señor conoce la obra de sus siervos. Y vamos avanzando, ¿verdad? Como dice el versículo 11 y 12, aquí en Mateo 14. Porque aquí también nos habla mucho del fin de este hombre de Dios. Mateo 14, 11 y 12. Trajeron su cabeza, 12, perdón. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Vean cómo este hombre deja un legado. Sus discípulos que lo amaban, ¿verdad? Ven lo que había hecho y con el corazón, ¿verdad?, triste, con dolor, van y lo sepultan a su maestro. Pero vean cómo dice la palabra de Dios, se llevan el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué nos enseña? Mateo 10:28, el Señor ya lo dijo, si regresamos allá a Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Qué dice Dios? A este deben de tener miedo. A este deben de temer. A Juan dice que toman su cuerpo y lo entierran, pero Juan ya no estaba más ahí, ¿verdad? Juan pasó a la presencia de su Dios, al que sirvió. Su cuerpo, ¿verdad?, es sepultado. Y recordamos al Señor diciendo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Vean cómo dice Lucas, este mismo pasaje, Lucas 12:4. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Vean, hasta ahí acaba el poder terrenal. El cuerpo, pero no pueden tocar nada más. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí les digo, a él teman. Vean, el Señor a través de estas historias recordándonos, ustedes tengan siempre en cuenta a quién deben de temer en realidad. El pueblo de Dios siempre ha sufrido persecución, desprecio, rechazo. Pero el pueblo de Dios se mantiene fiel. Vean cómo dice Apocalipsis 14:12. El pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Aquellos que viven para Dios, hermanos, no tienen ese temor a los hombres, ¿verdad? Isaías 8:13: al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, sea Él su temor y sea Él su terror. Él es a quien deben temer, Él es quien te debería hacer temblar, dice Isaías. Vean nada más. Y las lecciones que vemos de Juan, hermanos, un hombre que amaba a Cristo, ¿verdad?, sobre todas las cosas, que habló la verdad, aunque le costó su libertad y después la vida, que confrontó el pecado de este gobernante con valor. Este Juan que no cambió el mensaje para protegerse, que cuando le iba a arrestar no dijo, yo no dije eso, yo dije otra cosa, ¿verdad? O no estás tan mal. No, Juan no torció el mensaje de la verdad y permaneció fiel hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, las lecciones grandes que aprendemos en el pasaje de hoy, hermanos. Que necesitamos vivir, hermanos, en temor a Dios, sabiendo que Él está siempre con nosotros, hermanos. Por un lado vemos la destrucción y lo que produce el pecado, ¿verdad? Tantas cosas. Pero si pensamos en Herodes, ¿verdad?, en este rey tan malvado, que no le importó su vida espiritual, amó su vida terrenal, su autoridad, amó su pecado, no lo confrontó. Pero ahora nos llama a nosotros, hermanos, que dejemos de tratar al pecado suavemente. Dejemos de hacerlo menos al pecado y llamémosle como lo que es, pecado. Porque si no dejamos el pecado, ¿verdad?, la paga del pecado es la muerte. Vemos este pasaje que es tan escandaloso, pero no lo podemos hacer a un lado porque nos está advirtiendo, por un lado, ¿verdad?, la realidad del pecado, lo que produce el pecado, algo escandaloso, terrible, sucio, malvado y que es destructivo. La historia dice que este rey malvado, Herodes, y Herodías, ¿verdad?, su esposa, fueron exiliados después por los romanos. Su hermano Agripa lo acusó, su medio hermano lo acusó, fue exiliado a otro lugar, fue expulsado de donde estaba su poder, a otro lugar donde dice un historiador que ellos se suicidaron, al final de cuentas, Herodes y su esposa. Pero vemos cómo el pecado no solo destruye en esta vida, sino tiene consecuencias eternas, ¿verdad? Llegará el momento, ¿verdad?, en que todos los malvados enfrentarán la justicia de Dios y esta es inevitable. Aquellos que nunca quisieron oír la voz de Dios recibirán eso, ¿verdad?, la separación eterna de Dios, al castigo eterno, como dice la palabra, donde el fuego no se apaga. Entonces, por otro lado, a nosotros, hermanos, nos anima, nos motiva a pensar una vida como la de Juan, que realmente vivió en temor a Dios, que vivió una vida sabia porque él realmente temía al Señor, y de ese modo él no tuvo temor al hombre, ¿verdad?, que vivió una vida en santidad delante de Dios, sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Y esto nos lleva a la palabra de Dios, nos motiva, hermanos, por un lado, a ver el pecado y sus consecuencias tan terribles, en el ejemplo de este rey malvado. Una vida alejada de Dios, sin temor de Dios. Por el otro lado, el ejemplo de Juan, ¿verdad? Una vida fiel al Señor, que siguió a Cristo hasta el último día de su vida y vivió una vida en temor al Señor. Y eso es lo que nos llama la palabra de Dios a nosotros. Si queremos vivir una vida sabia, santa,
Debemos comenzar, hermanos, reconociendo la santidad de Dios, que Él es bueno, Él es santo y Él no va a permitir el pecado en su presencia. Así que primero nos llama a venir al Señor en fe, y primero en arrepentimiento de nuestros pecados y en fe para salvación, ¿verdad? Lo otro, finalmente, que vivamos, como dice la palabra, con reverencia a Dios, sabiendo que Él siempre está presente ahí, aunque no lo veamos, ¿verdad? Todos los días que caminemos en esta vida, como dice Pedro, ¿verdad? Todos los días de su peregrinación, condúzcanse con temor delante de Dios. Que este temor de Dios, ¿verdad?, nos aparte diariamente el pecado y que nos haga regresar diario al Señor en arrepentimiento, reconociendo nuestras faltas, ¿verdad? Y eso dará testimonio de que vivimos para Dios. Amén. Oramos, hermanos. Amado Dios, gracias por su palabra. Aprendemos en estas lecciones tanto de este Herodes, un hombre malvado, que vivió sin temor a Dios, viviendo esclavo del pecado, y por otro lado, un siervo de Dios como Juan. Y Señor, que en nuestras vidas nos ayude en nuestra vida, Señor, su palabra nos ayude. Su Santo Espíritu nos guíe para andar con reverencia delante del Señor. Que vivimos delante de su presencia. Que incluso su Santo Espíritu mora en nosotros, que no nos pertenecemos, Señor. Y que es su Santo Espíritu el que nos está llamando al arrepentimiento, nos llama a venir al Señor, a aprender de Él, de sus palabras diariamente, Señor. El que nos corrige y nos instruye, Señor. Amado Dios, usted conoce la situación espiritual de cada uno de mis hermanos aquí. Ayúdenos, Señor, que con su poder podamos ser fieles, Señor, a su palabra. Con su Espíritu Santo en nuestras vidas, dándonos ese poder, porque sin su ayuda nada podemos, Señor. Amado Dios, en esta tarde nos disponemos, Señor, a su palabra, a que siga hablando en nuestra vida, Señor, y gracias por hablarnos, Señor, por enseñarnos en este día. En Cristo Jesús. Amén.